Hola mundo. La cultura griega. Supongo que si estás aquí en este canal conmigo es porque tienes algún interés por el arte o las imágenes. O si no, seguramente lo que aquí tanto tú como yo tenemos es el interés por querer entender las imágenes. Y también querer entender el arte, ¿por qué no? No es imposible. Y es que la vida que has vivido te ha dado una idea de lo que es el arte, lo que es para ti el arte. Qué tema tan difícil, ¿no? Intentar definir qué es el arte. De hecho, aquí en este canal tenemos una meta que cuando lleguemos a los 1000 suscriptores vamos a hacer un video especial que consistirá en definir el término arte. Así que ya sabes, para crear ese y más contenido, dale like y suscríbete. Si le pones la campanita de notificaciones mucho mejor. Eso me ayuda bastante a crear nuevo contenido. Me desvío del tema, perdóname. A lo que iba es que tú y yo tenemos una noción de lo que es el arte, que será más o menos diferente, tal vez podamos pelearnos un poquito, tal vez estemos totalmente en contra uno del otro, pero al final de cuentas, ambos tendremos puntos en común porque estamos hablando del mismo término arte. El mismo término arte que ha sobrevivido desde que se creó ese término definido de arte en el Renacimiento. Y es que sabes, antes del Renacimiento no existe el arte, justo hasta después. Y al momento de decir esto tal vez te salten las alarmas y tal vez pienses, ¿qué me estás diciendo? Pobre diablo, no sabes de qué estás hablando. ¿Cómo no va a existir el arte? Está el arte gótico, sus hermosas esculturas y catedrales, el arte griego y sus proporciones ideales, los mosaicos para difundir la fe católica en el Sacro Imperio Romano, las grandes obras escultóricas del arte mesoamericano, las obras prehistóricas encontradas en cuevas, las cabezas de Pascua, Stonehenge, la Venus de Willendorf, o esas esculturas japonesas que salen en videojuegos como Animal Crossing o Pokémon porque son parte de su historia. ¿A poco eso no es arte? Y mi respuesta, ¿qué digo mi respuesta? La respuesta del arte como se entiende en la historia sería un rotundo no. Y es que todas esas obras que te mencioné no eran arte en su tiempo, ni se hicieron pensadas de que en algún momento fueran consideradas así y observadas de esa forma, o sea, como arte. La idea del artista y de arte es una idea que viene desde el Renacimiento, insisto. Antes de eso, la creación de imágenes era considerada un oficio. Tal vez fuera un oficio más impresionante e interesante que el de un barrendero o un cavador de tumbas, pero la mayoría de las culturas antes del Renacimiento veían a esa creación de imágenes, de pinturas, de esculturas, de cerámica, de vidrio, de metal, todo eso lo veían como un oficio, o a lo mucho como un rito. Tal vez admiraba a la persona que hacía estas obras antiguas por su habilidad y su fama. Tal vez en la creación de la cabeza olmeca, por ejemplo, se respetó en ese tiempo de su creación a la habilidad y capacidad de esa persona, de quien la realizó. Pero te aseguro que esa admiración que se le pudo haber tenido en ningún momento se compararía con la idea que en la actualidad tenemos de arte y artista. Y es que los registros no dan para eso. La historia rara vez dejó grabada en su memoria los nombres de las personas que realizaron las grandes obras de la antigüedad. ¿Y por qué? ¿Por qué prevalecieron las obras, pero no los nombres de quienes las realizaron? Esto se debe a que, por ejemplo, en la actualidad no le das crédito a la persona que barre la calle enfrente de un edificio donde hay obras de arte, porque ser barrendero es un oficio como cualquier otro. Así que, ¿por qué conservarías el nombre de, como se le dice aquí en México, de un chalán, de un trabajador, de una trabajadora? Y ojo, no estoy diciendo que nunca en la historia antigua alguna persona haya sido reconocida, porque tenemos varios nombres de personas de la antigüedad que fueron reconocidas en su tiempo. Solo fíjate en las esculturas de la Grecia antigua, Policleto, Fidias, Mirón. Esos nombres quedaron preservados en la historia por ser una de las culturas antiguas donde tenemos mayor registro de su época. Pero en muchas otras culturas, e incluso en la misma cultura griega, se han perdido esos nombres y terminan siendo obras anónimas, o en el peor de los casos, solo existen textos que hablan de las obras que existieron en la antigüedad, pero que ya no podemos consultarlas ni verlas porque ya no existen. Estaba muy bien marcado por la cultura griega que la pintura y la escultura ni de chiste se comparaban a actividades más humanas, como por ejemplo la filosofía.
Veamos, por ejemplo, el caso del filósofo más importante no solo de Grecia, sino de la historia, Platón. Él, a través del personaje que creó en base a su maestro Sócrates, desarrolló la escuela filosófica que tenemos hasta hoy en día, y que a la vez es la misma escuela que llegó a todos los renacentistas. Leonardo, Miguel Ángel, Botticelli, todos pasaban con 10 el examen de filosofía griega. Era casi una obligación entender de filosofía para dedicarte a hacer imágenes en el Renacimiento. Entonces podríamos pensar que los pintores y escultores griegos eran igual de intelectuales y bien recibidos por la sociedad en ese tiempo. ¡No! Platón creía en lo siguiente, en que somos unas pequeñas cositas sin sentido en la vida hasta que empezamos a entender el mundo. El problema es que no es nada fácil entender este mundo, porque la realidad de las cosas no se nos revela así de sencillo. Podemos dibujar, por ejemplo, una silla, podemos escribir sobre una silla, podemos hablar de alguien, para qué sirve una silla o cómo se siente estar sentado en ella, pero nunca entenderemos cuál es la esencia verdadera de la silla, porque nuestros sentidos nos limitan y nos impiden entender la esencia de las cosas. No solo de la silla, sino de todo lo que vemos, material, inmaterial. Todo lo que perciben nuestros sentidos está limitado a solo la experiencia y no la esencia de las cosas. Y es por eso mismo que Platón le tenía un gran recelo y no le gustaba para nada la pintura ni los pintores, porque pensaba que ellos eran farsantes por el simple hecho de intentar imitar una realidad que en sus pinturas solo hacía ver esa realidad aún más burda. Haz de cuenta que la realidad es ese homo, ese que estuvo de moda hace algunos años, y los pintores para Platón son las pinceladas que le puso a la señora encima. Aunque claro, esta solo es una escuela de pensamiento de las muchas que salieron de Grecia, solo es una perspectiva. Es solo una perspectiva que es la base de la filosofía que tenemos hoy en día. Así me imagino a otros filósofos estando en contra de lo que decía Platón y Sócrates. Gente que realmente le daba valor a la pintura en esa época. Y aquí es donde entra Filóstrato. Filóstrato, que para empezar es muy difícil definir qué es lo que escribió porque hay entre 2 y 5 personas griegas con el nombre de Filóstrato. Esto complica un poco las cosas, pero se complica aún más al darte cuenta que todos ellos, o la mayoría de ellos, eran familiares. ¿Hay algún otro Filóstrato que deba conocer? Miau. Y es que con justa razón, porque tienen más o menos unos 1800 años de antigüedad de esos textos. Surgieron por ahí del 200, y más concisamente me estoy refiriendo a el libro llamado Descripciones de cuadros, que en realidad son varios libros donde al menos 2 filóstratos están involucrados. Y en estos libros de descripciones de cuadros pasa algo muy interesante, y es que Filóstrato le tenía un buen aprecio a la pintura, que en estos libros se dedicó a escribir sobre esta. Páginas y páginas donde detalla elementos que tenían estos cuadros, colores, qué querían decir, qué personajes estaban representados en ellos. El libro lo puedes consultar y está subido en mi servidor de Discord. Aquí te dejo el link abajo en la descripción. Y además tenemos un chat para jugar y platicar. Uno de los textos que podemos encontrar en este libro es el siguiente. De los centauros niños que aquí se ven, unos yacen envueltos en pañales, otros se los han quitado. Estos parecen llorar, estos parecen encantados tomando la leche de sus madres. Aquellos brincan debajo de las centauresas, mientras otros abrazan a las que se arrodillan, y uno le tira la piedra a su progenitora, pues ya apunta a la insolencia. Muy interesante, ¿no? Cómo lo describe. Lo cual lo hace más triste aún porque, ¿sabes? Ninguna, pero en serio, ninguna de las pinturas que describe Filóstrato existe al día de hoy. Todas se perdieron con el tiempo y con el paso de la historia. Lo que encontramos aquí como ilustraciones son eso, ilustraciones hechas por grabadores en el siglo XVI, que obviamente no es la versión real de las cosas, está interpretando lo que Filóstrato está describiendo. ¿Cuántas cosas no nos hemos perdido? ¿Cuántas imágenes con el paso del tiempo se han quedado en el olvido? Lo único que quedó fueron estos textos que nos hablan de un pasado que no volverá. Y claro, ante esta realidad, como cualquier texto antiguo,
este libro funciona como una especie de teléfono descompuesto, ya que una mala traducción hace 1000 años hoy en día pudo haberle dado una interpretación totalmente distinta. Entonces el mismo texto tiene partes desaparecidas o elementos que la gente que estudia la antigua Grecia no se puede poner de acuerdo de qué quería significar. Y esto quizás como conclusión nos hace pensar que si la humanidad llega a vivir otros 1800 años al futuro, pon tú en el año 3800, ¿qué habrá quedado de estas imágenes que discutimos, que discute Avelina Lesper, Cuauhtémoc Medina, Villarán, Baby Solís, esta chava con su canal de YouTube donde habla de arte, López Borrego, yo mismo, que nos la pasamos discutiendo qué es arte, qué no es arte, pero quizás ninguna de estas obras de las que hablamos logre prevalecer en el futuro. Lo único que queda claro es que el buen Filóstrato nos hizo un favor al darnos esta evidencia de imágenes que ya no existen y que aún malinterpretadas, aun que ya no tengan sentido como lo tenían en aquel tiempo, pero existen a través del texto, de la palabra, y el día de hoy nos ha permitido darnos una idea de cómo fue la creación de imágenes en el pasado.